La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a humedad que impregnaba cada pasillo. Jesús Ramírez arrastraba su maleta con pasos cansados, como si el peso de los últimos años se hubiese quedado adherido a su espalda. Había pasado casi una década en Estados Unidos, trabajando en la construcción, luchando por ahorrar, creyendo que el sacrificio sería suficiente para alcanzar sus sueños. Sin embargo, el regreso no era un triunfo, sino un escape. Mientras observaba las filas de gente corriendo para alcanzar taxis, camiones o a sus familiares, se preguntaba qué hacía ahí, si realmente pertenecía todavía a este país que lo vio nacer, pero que sentía ajeno. El bullicio de la Ciudad de México lo golpeaba con una mezcla de nostalgia y desorientación. Vendedores ambulantes gritando, «Lleve sus tacos de canasta, joven», niños correteando con mochilas coloridas, ejecutivos con prisa hablando por celular. Todo parecía vivo, intenso, demasiado rápido para alguien que venía cargando un corazón roto. Jesús tomó aire profundamente y se dijo en silencio, «Al menos estoy de vuelta», pero esa afirmación no lo tranquilizaba. Había dejado atrás no solo un país, sino también una ilusión. Mariana, la mujer con la que había soñado formar una familia, lo había abandonado en medio de su esfuerzo más grande. El golpe lo había dejado vacío, y regresar a México no era más que un intento de encontrar algo que pudiera llenar ese hueco. «¿Taxi, joven?», preguntó un hombre con chaleco naranja acercándose. Jesús asintió en silencio y siguió a la fila. El cielo se había tornado gris oscuro, las gotas caían como si la ciudad llorara con él. Cuando llegó su turno, un taxi color vino con el toldo un poco desgastado se detuvo frente a la entrada. Al volante estaba un hombre de bigote canoso, piel morena curtida por el sol, camisa limpia pero gastada. «¿A dónde lo llevo, hijo?», preguntó el conductor con voz grave y pausada. «A la Colonia Roma, un hotel pequeño cerca del Parque España», respondió Jesús, evitando el contacto visual. El taxista asintió, puso primera y se incorporó al caótico tráfico de la ciudad. El ruido de los claxon, el murmullo de los vendedores y el rugido constante de los motores creaban una sinfonía abrumadora. Jesús apoyó la frente en el cristal, observando cómo pasaban los murales pintados con colores vibrantes, los edificios coloniales desgastados por el tiempo y los modernos rascacielos que se imponían en el horizonte. El silencio dentro del vehículo parecía cómodo para el conductor, pero inquietante para Jesús, que no sabía si hablar o dejar que el viaje transcurriera sin palabras. Había algo extraño en ese regreso. Se sentía extranjero en su propia tierra. El español de los anuncios publicitarios le resultaba familiar y al mismo tiempo distante, como si el eco de su vida en Estados Unidos lo hubiera despojado de una parte esencial de sí mismo. Un pensamiento lo atravesó con crudeza. ¿Y si este regreso no es el inicio de nada, sino solo un recordatorio de lo perdido? El semáforo se puso en rojo en medio de una avenida saturada. El taxista lo miró brevemente por el retrovisor, como si pudiera leerle la mente, y luego desvió la vista. Ese gesto fugaz despertó una incomodidad que Jesús no supo explicar. En su interior, algo le decía que aquel encuentro no era casual, que las palabras de ese hombre, aún desconocido, podían tener más peso del que imaginaba. Pero en ese momento no lo sabía. Lo que parecía un simple viaje en taxi estaba a punto de transformarse en una conversación que lo marcaría para siempre. Y antes de seguir, no olvides suscribirte para descubrir más historias impactantes como esta, que nos recuerdan lo frágiles y valiosas que pueden ser las vueltas de la vida. El semáforo cambió a verde, y el taxi continuó su marcha hacia la Roma, abriendo el camino hacia un diálogo que Jesús jamás olvidaría. El taxi avanzaba lentamente por las avenidas encharcadas. Los limpiaparabrisas luchaban contra la lluvia incesante, y cada movimiento dejaba al descubierto una ciudad que parecía al mismo tiempo familiar y extraña para Jesús. Miraba por la ventana como si buscara señales de pertenencia, anuncios luminosos,
murales de colores, puestos de comida humeando bajo lonas improvisadas. Todo le parecía cercano y, a la vez, ajeno, como si estuviera visitando un país nuevo que hablaba su lengua, pero no su misma alma. «Hace rato que no venía por acá», murmuró, más para sí mismo que para el taxista. «¿Cuánto tiempo estuvo fuera?», preguntó el conductor sin apartar la vista de la carretera. «Casi 10 años en Houston». Don Ernesto, que hasta ese momento se mantenía sobrio, asintió despacio. Su bigote canoso se movió apenas mientras respondía. «10 años son muchos, hijo. Aquí las cosas cambian rápido. Y al mismo tiempo parece que nada cambia». Jesús no supo qué contestar. El comentario se le clavó como una espina. 10 años se escuchaban sencillos en palabras, pero en su piel estaban grabados con sudor, cansancio y soledad, trabajos pesados bajo el sol, madrugadas interminables, llamadas breves a su madre que se acortaban por la falta de saldo. Al pasar frente a un puesto de tamales, el olor le golpeó con fuerza. Recordó de inmediato las mañanas en su infancia, cuando su madre le ponía uno envuelto en hoja de plátano antes de ir a la secundaria. El recuerdo le provocó un nudo en la garganta. Se dio cuenta de cuánto había perdido al estar lejos, no solo a Mariana, sino también esas pequeñas rutinas que daban sentido a la vida. El tráfico era denso. Coches pitaban, camiones rugían y motociclistas se abrían paso con destreza arriesgada. Jesús observaba esa coreografía caótica y pensaba, esto no es lo que recordaba. La ciudad parece más salvaje. Le resultaba extraño que, aun con el idioma compartido, las expresiones de la gente le sonaban diferentes. Había olvidado los giros mexicanos, las frases cortas y llenas de doble sentido. «¿Y cómo se siente de vuelta?», preguntó don Ernesto con un tono entre curioso y paternal. Jesús dudó en responder. Miró la lluvia que escurría por el cristal y confesó, «Me siento raro, como si no perteneciera». El conductor soltó una breve risa, sin burla, más bien con empatía. «Eso nos pasa a todos, aunque nunca nos vayamos. La ciudad siempre cambia, y nosotros con ella». Jesús giró a verlo por primera vez con atención. Los ojos del hombre eran oscuros, profundos, como si guardaran historias que nadie había querido escuchar. Sintió un impulso extraño de contarle más, pero se contuvo. No quería abrirse con un desconocido, al menos no tan rápido. El taxi pasó por un mural enorme en la fachada de un edificio. Una mujer con rebozo cargando maíz, rodeada de símbolos prehispánicos. Jesús lo contempló con cierta fascinación. Recordó que en Estados Unidos lo que más extrañaba eran esas expresiones culturales que daban identidad. Sin embargo, ahora que las tenía de nuevo frente a sí, se sentía incapaz de apropiárselas. Era como ver la foto de un lugar al que ya no se tiene acceso. En su interior, la incomodidad crecía. ¿Y si nunca volvía a encajar? ¿Y si su regreso era un error? Don Ernesto, notando su silencio, volvió a hablar. «No se apure, hijo. El que regresa siempre trae consigo una batalla. Y la ciudad, aunque parezca indiferente, termina abrazándolo». Las palabras quedaron flotando en el aire, provocando en Jesús un extraño consuelo. Aunque no lo conocía, aquel taxista parecía tener la capacidad de poner en palabras lo que él apenas alcanzaba a sentir. La lluvia comenzó a disminuir, pero el cielo seguía gris como un espejo de su estado de ánimo. La Ciudad de México lo recibía con brazos abiertos y al mismo tiempo con la distancia de lo desconocido. Y mientras más avanzaban, más claro se hacía que aquel viaje no iba a ser solo un traslado, sino el inicio de algo que aún no lograba comprender. El taxi avanzaba por circuito interior, donde la lluvia había dejado charcos que reflejaban las luces de los anuncios publicitarios. Jesús seguía mirando en silencio, con la frente recargada en la ventana. No sabía si hablar o dejar que el ruido de la ciudad llenara los huecos de la conversación. La incomodidad lo acompañaba como una sombra, esa sensación de estar en su tierra y al mismo tiempo no reconocerla. Don Ernesto, con ambas manos firmes en el volante,
parecía acostumbrado a lidiar con pasajeros callados. Sin embargo, de vez en cuando lanzaba una mirada breve por el retrovisor, midiendo el ánimo de su cliente. ¿Viene de visita o se queda un tiempo?, preguntó al fin, con voz pausada. Jesús dudó antes de responder. «Todavía no lo sé», contestó, bajando un poco la voz. «Así pasa. El que regresa siempre tiene esa duda», añadió el taxista sin insistir más. Las palabras resonaron en Jesús. Había algo inquietante en la manera en que aquel hombre decía frases que parecían leídas directamente de sus pensamientos. El tráfico los obligó a detenerse en un embotellamiento rumbo a la colonia Roma. Claxon tras claxon se mezclaban con vendedores que se acercaban ofreciendo chicles, botellas de agua y hasta flores. Un niño, empapado por la lluvia, levantó una caja con cacahuates. Jesús sacó unas monedas y se las entregó. «Gracias, Señor», dijo el niño con una sonrisa que contrastaba con su ropa mojada. Jesús lo miró alejarse entre los coches y sintió una punzada en el pecho. Recordó cuando él mismo vendía dulces afuera de la secundaria para ayudar a su madre. Ese recuerdo lo sacudió, como si lo hubiera llevado de golpe a una vida que había enterrado bajo años de trabajo en el extranjero. Don Ernesto observó el gesto desde el espejo retrovisor y comentó: «No se le olvida lo que es estar del otro lado, ¿verdad?». Jesús levantó la mirada, sorprendido por la precisión de la observación. «No, no se olvida», admitió con un nudo en la garganta. El tráfico avanzó unos metros y volvió a detenerse. El taxista encendió la radio, donde sonaba un bolero antiguo. La voz melancólica de Javier Solís llenó el espacio reducido del coche. Jesús reconoció la canción, aunque hacía años que no la escuchaba. «En Houston casi no se escuchan estas canciones», comentó, apenas esbozando una sonrisa. «Son parte de nosotros», respondió don Ernesto. «Allá afuera uno aprende otras cosas, pero lo que somos, eso siempre espera a que volvamos». Jesús guardó silencio. No sabía por qué esas palabras lo conmovían tanto. Sentía que aquel hombre lo estaba desarmando poco a poco, sin preguntar demasiado, solo soltando frases que calaban profundo. El taxi por fin salió del tráfico y tomó rumbo hacia Insurgentes. Afuera, la ciudad mostraba su rostro más vibrante. Cafeterías con terrazas llenas, librerías, puestos de revistas, jóvenes cruzando con audífonos y mochilas. Jesús los observaba con atención, preguntándose si en algún momento podría recuperar la ligereza con la que esas personas parecían vivir. El taxista interrumpió sus pensamientos con una nueva pregunta. «¿Le gusta la Roma?». «Sí, recuerdo que de niño vine un par de veces con mi mamá. Pero ha cambiado mucho», respondió Jesús, mirando los edificios renovados y los restaurantes modernos. «La Roma es como la vida, hijo. Siempre mezcla lo viejo con lo nuevo. Lo importante es encontrar tu lugar en medio de eso». Jesús sintió que esa frase lo alcanzaba de nuevo, como una flecha certera. Se acomodó en el asiento, inquieto. Había pasado apenas media hora de trayecto, y ya sentía que este hombre desconocido lo estaba obligando a mirarse en un espejo que había evitado por años. El coche dobló en una calle arbolada, dejando atrás el bullicio de las avenidas principales. El silencio del camino contrastaba con el ruido anterior, y en ese contraste Jesús sintió que algo se abría dentro de él, como si lo que venía no fuera simplemente un trayecto en taxi, sino el inicio de una conversación que podía cambiarlo para siempre. El taxi se deslizaba por calles cada vez más tranquilas, bordeadas de árboles que dejaban caer gotas de lluvia como un murmullo constante. Jesús se mantenía en silencio, observando con atención las fachadas coloridas que se mezclaban con edificios modernos. Había algo en esa mezcla que le generaba una extraña sensación de desplazamiento. Todo parecía conocido, pero al mismo tiempo distante, como si su memoria intentara encajar piezas que ya no correspondían. Don Ernesto manejaba con calma, sin prisa, como si supiera que el viaje no debía acelerarse. El silencio se volvió pesado, y Jesús, sintiéndose incómodo, cruzó los brazos y suspiró. Entonces,
El taxista habló sin apartar la vista del camino. Hijo, uno no vuelve al mismo lugar porque el lugar ya no es el mismo, y uno tampoco. Las palabras cayeron como un trueno dentro de Jesús. Giró el rostro hacia él, sorprendido, intentando descifrar si lo había dicho por casualidad o si de verdad había leído en su interior. ¿Cómo dijo?, preguntó con voz temblorosa. Lo que escuchó, repitió don Ernesto con serenidad. A veces creemos que al regresar encontraremos lo que dejamos intacto, pero la vida sigue, aunque uno no esté. Y cuando volvemos, descubrimos que también nosotros hemos cambiado. Jesús sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase resumía todo lo que había sentido desde que puso un pie en el aeropuerto. La certeza de que no encajaba, de que las calles familiares tenían un aire extraño, de que incluso sus recuerdos parecían ajenos. «Es raro», confesó bajando la voz. «Creí que volver sería un alivio, pero siento como si no perteneciera en ningún lado». Don Ernesto asintió con un gesto breve. «Ese es el precio de irse. El que se va siempre deja una parte de sí atrás y recoge otra que no siempre encaja al volver. Pero eso no es malo. A veces es la oportunidad de empezar diferente». Jesús lo miró fijamente. Había conocido mucha gente en Estados Unidos, compañeros de trabajo, vecinos, incluso extraños en bares. Nadie había sido capaz de poner en palabras lo que él apenas lograba sentir. Y ahora, un taxista que acababa de conocer lo estaba desarmando en cuestión de minutos. El joven desvió la mirada hacia la ventana, donde la ciudad seguía fluyendo con su ritmo incesante. Vio parejas riendo bajo paraguas, un anciano caminando lento con bastón, un grupo de jóvenes saliendo de un café entre carcajadas. La vida continuaba, indiferente a su regreso. Dentro de sí, Jesús sintió que algo se movía, como si la frase del taxista hubiera encendido una chispa en la oscuridad. «¿Y cómo se hace?», preguntó de pronto, casi sin darse cuenta. «¿Cómo se empieza de nuevo si ya nada es igual?». El conductor lo miró por el retrovisor y sus ojos oscuros brillaron con una calma que contrastaba con el bullicio de la ciudad. «Eso lo tendrá que descubrir usted, hijo. Pero lo primero es aceptar que nada vuelve a ser lo que fue. Lo que sigue depende de lo que decida hacer con lo que ahora es». Jesús se hundió en el asiento, sintiendo que esas palabras no eran un simple consejo, sino una revelación. El silencio regresó al taxi, pero ya no era el mismo silencio incómodo de antes. Era un silencio cargado de significado, un espacio donde la mente de Jesús comenzaba a trabajar, enfrentando preguntas que había evitado durante años. Mientras el taxi doblaba en otra calle, el joven comprendió que aquel viaje no sería solo un trayecto físico. Algo se había abierto, y aunque no sabía a dónde lo llevaría, intuía que las palabras de ese desconocido no lo abandonarían jamás. Jesús permaneció callado tras escuchar aquella revelación que lo había dejado inquieto. El murmullo del motor, el roce de las llantas sobre el pavimento húmedo y la música suave que escapaba de algún puesto callejero parecían envolverlo en una atmósfera propicia para recordar. Cerró los ojos un instante y, sin querer, se abrió la puerta a un pasaje que llevaba tiempo evitando. Volvió a Houston en su mente. A los días interminables bajo el sol, mezclando cemento, cargando bloques, sudando hasta el agotamiento. Recordó las manos agrietadas, los dedos llenos de callos y el dolor constante en la espalda. Cada dólar ganado había sido un sacrificio. Pero también recordó las noches en que regresaba a su pequeño departamento y encontraba un mensaje de Mariana esperándolo, lleno de ternura y promesas de un futuro juntos. Esos mensajes eran su fuerza. ¿Está pensando en alguien?, preguntó don Ernesto, rompiendo el silencio con suavidad. Jesús abrió los ojos, sorprendido de que el taxista pareciera adivinarlo todo. «Sí, en alguien que ya no está». El conductor asintió despacio, como quien sabe que no debe presionar. Jesús, con la mirada fija en la lluvia que corría por el cristal, se atrevió a confesar. «Ella se llamaba Mariana. Fue la razón por la que aguanté tanto tiempo allá.
Creía que, si trabajaba lo suficiente, podríamos construir algo juntos. Pero un día simplemente se fue. Las palabras salieron cargadas de dolor, como si las hubiera guardado en una caja cerrada por años. ¿Y le dijo por qué?, preguntó el taxista con tono neutro. Jesús apretó los dientes. Dijo que estaba cansada, que yo vivía solo para trabajar y que nunca estaba presente. Tenía razón, pero no lo hice por egoísmo. Lo hacía por los dos. Se quedó en silencio y luego añadió: nunca volvió a contestar mis llamadas, solo desapareció. El peso de la confesión lo obligó a bajar la mirada. Sentía una mezcla de rabia y tristeza, como si todo lo que había entregado se hubiera borrado de un plumazo. Don Ernesto guardó silencio un momento antes de responder. Cuando uno se entrega al trabajo pensando que así sostiene el amor, a veces olvida que el amor también necesita tiempo, palabras y compañía. Jesús tragó saliva. Aquella verdad lo golpeaba con crudeza. El recuerdo continuó invadiéndolo. Se vio a sí mismo, en la obra, bajo un cielo gris de invierno, revisando su celular una y otra vez, esperando un mensaje que nunca llegó. Recordó la sensación de vacío cuando comprendió que estaba solo. Esa noche lloró por primera vez desde que se había ido de México. Desde entonces, dijo con voz quebrada, me siento como si todo lo que hice no hubiera valido la pena. Ni el dinero ni los sacrificios, nada. El taxista volvió a mirarlo por el retrovisor, con ojos serenos. Claro que valió la pena. Quizás no de la manera que esperaba, pero todo lo que vive un hombre lo va formando. El dolor también enseña, aunque uno lo maldiga. Jesús cerró los ojos de nuevo, respirando hondo. Quería creer en esas palabras, pero el peso de los recuerdos lo arrastraba. Veía el rostro de Mariana en cada esquina de su memoria, y la herida seguía abierta. ¿Y cómo se sana eso?, preguntó, con voz baja, como si hablara consigo mismo. Don Ernesto no respondió de inmediato. Se limitó a manejar, dejando que la pregunta se instalara en el aire, como una espina que él sabía que debía quedarse ahí un poco más. Jesús sintió que en esa pausa la ciudad entera lo rodeaba con su caos y su vida cotidiana, indiferente a su dolor, y comprendió que ese era el mayor reto: aprender a seguir adelante, aunque el mundo no se detuviera por su tristeza. Jesús seguía con la mirada perdida en el cristal, atrapado en los recuerdos de Mariana y en la amarga sensación de haber desperdiciado años que no volverían. El silencio pesaba dentro del taxi, hasta que don Ernesto lo rompió con voz firme pero serena. Mire, hijo, yo no sé su historia completa, pero déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros carga su cruz, y aunque a veces creemos que es la más pesada, siempre habrá alguien que lleva una igual o más dura. Jesús lo miró por el retrovisor, intrigado. ¿Usted también? El taxista asintió lentamente sin apartar la vista de la avenida. Claro. ¿Qué cree? ¿Que porque ya tengo canas la vida me trató suave? No, hombre. Yo vengo de un pueblito en Puebla. Crecí sembrando maíz y frijol con mis padres. La tierra nos daba lo justo, pero nunca alcanzaba para soñar. A los 17 me vine a la ciudad con una maleta chiquita y el corazón lleno de miedo. Jesús lo escuchaba con atención. La voz de don Ernesto tenía un peso distinto. No hablaba por dar consejos, hablaba desde las cicatrices. Trabajé de todo: cargador en la Merced, ayudante de albañil, mesero en cantinas donde la madrugada se confundía con el humo del cigarro. Y cuando por fin pensé que podía darle algo mejor a mi familia, la vida me tumbó de golpe. Jesús frunció el ceño. ¿Qué pasó? El taxista respiró hondo antes de responder. Mi hijo mayor se interrumpió unos segundos, como si la herida todavía sangrara. Tenía 22 años, estudiaba ingeniería, era el orgullo de la casa. Una noche, saliendo de la universidad, lo atropellaron. Un conductor borracho. Ni siquiera se detuvo. El silencio se adueñó del taxi. Jesús sintió un nudo en el estómago. No supo qué decir. Lo perdimos de un día para otro, continuó don Ernesto. Y créame, hijo, yo sentí que mi vida se había terminado.
¿Qué sentido tenía seguir trabajando, manejando, respirando? Me quería rendir. Jesús bajó la mirada. Comparado con aquel dolor, el suyo parecía pequeño, aunque aún le doliera como fuego. ¿Y cómo siguió adelante?, preguntó con voz baja. Con fe y con trabajo, no hay otra. Me aferré al volante como si fuera lo único que me mantenía en pie. Cada día me levantaba, aunque no tuviera ganas, y salía a buscar pasaje, y en cada persona que subía a mi taxi encontraba una chispa, una palabra, una historia. Eso me salvó. Jesús lo miró sorprendido. ¿De verdad? Sí, porque entender la vida de otros te recuerda que no estás solo en tu dolor, que todos cargamos algo. Y también me salvó mi mujer. Ella me enseñó que llorar juntos nos hacía fuertes. Con los años aprendí a agradecer lo que todavía tenía en vez de maldecir lo que había perdido. Jesús se quedó pensando en esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien entendía su vacío. Yo también perdí algo importante, dijo con voz temblorosa, pero nunca pensé en verlo como una enseñanza. Solo como una derrota. Don Ernesto sonrió con un dejo de ternura. No es derrota, hijo, es camino. La vida no se trata de ganar o perder, se trata de seguir andando, y cada golpe que recibimos nos da la oportunidad de mirar distinto. Jesús respiró hondo. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. El dolor seguía ahí, pero escuchar la historia de aquel hombre lo hacía sentirse menos solo. Como si sus heridas y las de don Ernesto se reconocieran mutuamente. El taxi dobló hacia otra avenida, y el ruido del motor se mezcló con la certeza de que aquella conversación no había terminado. Apenas estaba comenzando a abrir puertas que Jesús llevaba años cerrando. El taxi salió de la avenida y se internó en el tráfico interminable de insurgentes. La lluvia había amainado, pero el asfalto seguía húmedo y reflejaba luces de semáforos, anuncios y faros, como si la ciudad se multiplicara en espejos. El aire estaba cargado de humedad y humo de escape, una mezcla que apretaba la garganta. Jesús observaba el caos con atención. Autos compactos, camiones viejos, motociclistas zigzagueando entre carriles con la misma destreza que imprudencia. Los claxones sonaban como si fueran parte de una orquesta desordenada. Aquella escena, tan común en la capital, le resultaba abrumadora. De pronto, un auto se atravesó frente al taxi. Don Ernesto pisó el freno con firmeza. El vehículo se sacudió y Jesús se sujetó del asiento. «¿Qué te pasa, animal?», gritó un conductor desde la ventanilla, levantando la mano en un gesto insultante. Don Ernesto, lejos de responder con la misma furia, soltó una risa seca y negó con la cabeza. «Aquí todos tienen prisa, pero nadie llega más rápido», comentó con voz tranquila. Jesús lo miró sorprendido. «¿Y no le molesta? Cualquiera se enoja con eso». El taxista giró un poco hacia él, sin soltar el volante. «Claro que molesta, hijo. Pero uno decide si se deja arrastrar por el coraje o sigue su camino. Yo ya aprendí que gritar no mueve a los carros ni quita el tráfico». Jesús asimiló la frase en silencio. Era un gesto mínimo, pero encerraba una lección. El embotellamiento se agudizó. Los autos apenas avanzaban unos metros para detenerse otra vez. Vendedores ambulantes se acercaban ofreciendo refrescos, bolsas de papas, hasta cargadores para celular. Entre ellos, una señora con delantal azul cargaba una charola de dulces típicos. «Lleve, joven, alegran el camino», dijo con voz amable. Jesús compró una alegría de amaranto y miel. El sabor dulce le recordó su infancia en Puebla, cuando su abuela lo esperaba con esas golosinas después de la escuela. Sonrió con cierta nostalgia. «¿Ve?», dijo don Ernesto, observando su expresión. «Hasta en el tráfico hay cosas buenas si uno sabe mirar». Jesús masticó despacio, pensando en lo sencillo y cierto de esas palabras. El claxon de una camioneta resonó con fuerza detrás de ellos. El conductor golpeaba el volante con impaciencia. Don Ernesto, en lugar de alterarse, encendió la radio. Una cumbia alegre llenó el taxi,
desafiando el mal humor de afuera. Jesús soltó una risa incrédula. «¿Usted de verdad no se estresa?» «Claro que me estreso», respondió el taxista sonriendo de medio lado. «Pero aprendí a no quedarme ahí». El coraje es como un charco en la calle. Si te metes te ensucias. Mejor lo esquivas. Jesús guardó silencio, procesando la metáfora. Sentía que cada palabra de aquel hombre lo obligaba a mirar su propia forma de reaccionar. ¿Cuántas veces él mismo se había dejado hundir en su enojo, en su tristeza, en su miedo? El tráfico comenzó a ceder lentamente. El taxi avanzaba ahora con mayor fluidez, dejando atrás la tensión. Jesús miró por la ventana. Edificios altos, restaurantes con terrazas iluminadas y jóvenes conversando animados. La ciudad parecía respirar de nuevo después del ahogo de los coches detenidos. Don Ernesto bajó un poco la ventana y dejó que el aire fresco entrara. «La vida aquí es así, hijo. Caos, ruido, prisa. Pero también hay paciencia, sabor y gente que sonríe aunque todo se vea enredado. Hay que aprender a moverse en medio de eso, sin perder la calma». Jesús asintió despacio. Sintió que esa frase, aunque hablaba del tráfico, también describía su vida, un caos del que tenía que aprender a salir sin ahogarse. El taxi siguió su camino, y Jesús comprendió que aquella ciudad, con todo su desorden, también podía enseñarle algo esencial si sabía escucharla. El taxi dejó atrás el caos de insurgentes y comenzó a internarse en calles que llevaban directo al centro de la capital. El bullicio se intensificaba a cada metro. Vendedores ambulantes ofreciendo playeras de fútbol, puestos de quesadillas soltando humo que se mezclaba con el olor de las fritangas, organilleros girando la manivela mientras un cilindro desgastado reproducía melodías nostálgicas. Jesús observaba todo con los ojos muy abiertos, como si quisiera absorber en un instante lo que había perdido en años. «Aquí late el corazón de México», comentó don Ernesto con orgullo. «El Zócalo, la Catedral, el Palacio Nacional, cada piedra tiene historia». Jesús siguió la dirección de su mano y vio la explanada inmensa, mojada por la lluvia reciente, donde banderas ondeaban con fuerza y la gente caminaba sin prisa pese a la multitud. Recordó de golpe cuando, siendo niño, su madre lo llevó allí por primera vez. Tenía apenas 8 años, y la imponencia de la plaza le había dejado la sensación de que su país era más grande de lo que imaginaba. «Hace tanto que no venía», dijo en voz baja, casi para sí. «Y ahora que vuelve, ¿qué siente?», preguntó don Ernesto con esa costumbre de clavar preguntas en el momento justo. Jesús dudó antes de responder. Miró los edificios coloniales, los colores, la vida que bullía en cada esquina. «Siento que lo extraño, pero al mismo tiempo como si no fuera mío». El taxista sonrió de medio lado. «Las raíces nunca se pierden, hijo. Aunque uno se aleje, la tierra siempre reconoce a los suyos. Solo que a veces hay que volver a tocarla con calma para sentirla otra vez». Jesús bajó un poco la ventana. El aire húmedo le trajo el aroma a maíz tostado, a café de olla, a humedad antigua en las paredes. Cerró los ojos y por un instante sintió que esas sensaciones lo recibían, que lo abrazaban. En el semáforo, una niña con trenzas vendía flores envueltas en periódico. Jesús le compró un pequeño ramo de bugambilias. Al recibir las flores, notó cómo el color intenso iluminaba el interior del taxi. «¿Ve?», comentó don Ernesto. «Eso es México, belleza sencilla escondida entre el ruido». Jesús acarició los pétalos, pensando en lo mucho que había olvidado. En Estados Unidos, su vida giraba entre trabajo y cansancio, sin espacio para esos pequeños detalles. El taxi avanzó hacia calles más estrechas, rodeadas de edificios antiguos que parecían contar secretos. Pasaron frente a la catedral, donde campanas lejanas resonaban como un eco profundo. Jesús sintió un escalofrío. Había algo solemne en esa arquitectura que lo hacía pensar en su abuela, en las misas de domingo, en la fe sencilla que un día compartió con su familia y que luego fue dejando atrás. «La ciudad tiene memoria», dijo don Ernesto,
como si le leyera los pensamientos. Aunque usted olvide, ella guarda lo que fue. Jesús lo miró intrigado. ¿Y si no quiero recordar? Entonces, la ciudad le va a recordar por usted. Así es esto, hijo. Aquí no se borra nada. Todo se mezcla. La risa, la pena, el pasado y el presente. Jesús volvió a mirar el zócalo. La multitud se movía como un río de historias. Pensó que tal vez tenía razón. Esa ciudad guardaba parte de él, aunque él hubiera intentado enterrarla. El taxi siguió hacia la Roma, pero Jesús sabía que algo en su interior había cambiado. La ciudad, con su caos y su belleza, lo estaba confrontando. Y aunque aún le dolía aceptar su regreso, sentía que una voz interna empezaba a susurrar que tal vez, solo tal vez, todavía había lugar para él allí. El taxi salió del centro y retomó avenidas que conducían hacia la Roma. La lluvia había cesado, pero la ciudad seguía brillando bajo un velo húmedo, como si cada farola y cada anuncio reflejara más de lo que mostraba. Jesús, con el ramo de bugambilias aún en la mano, parecía atrapado en un torbellino de pensamientos que no encontraba salida. Don Ernesto, atento al volante, percibió el silencio cargado y lo rompió con suavidad. «¿Y entonces qué sigue para usted?» Jesús frunció el ceño. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Parte de mí piensa en volver a Estados Unidos. Allá tengo conocidos, trabajo seguro, pero otra parte me dice que me quede aquí, aunque no sé qué haría ni cómo empezar». «La vida siempre nos va a preguntar qué queremos», replicó el taxista sin dudar. «Y si no respondemos, otros deciden por nosotros». La frase se clavó en el pecho de Jesús. Miró por la ventana, como si buscara una respuesta en las calles empapadas. Recordó las largas jornadas en Houston, el cansancio que lo doblaba cada noche, la soledad que lo acompañaba incluso rodeado de gente. También recordó la esperanza de ahorrar lo suficiente para regresar y construir una casa para su madre. Pero esa meta se había desmoronado junto con su relación. «Lo que más miedo me da», confesó, «es quedarme aquí y fracasar». Don Ernesto soltó una risa baja. «¿Y qué es fracasar? ¿No tener dinero? ¿No cumplir lo que planeó?» «Mire, hijo, fracasar de verdad es vivir sin decidir. Eso sí es perder». Jesús se quedó en silencio. Esa definición lo incomodó. Siempre había medido el fracaso en números, cuánto ganaba, qué había logrado, qué podía mostrar. Pero nunca había pensado que el verdadero fracaso era quedarse inmóvil, sin atreverse. Un grupo de jóvenes cruzó la calle frente al taxi, riendo y empujándose entre charcos. Jesús los observó con cierta envidia. Esa ligereza le parecía imposible. Sentía que el peso de sus decisiones lo aplastaba. «¿Y usted nunca dudó?», preguntó, buscando en el taxista una certeza que él no tenía. «Claro que sí», respondió don Ernesto. «Cuando mi hijo murió, pensé en dejar todo, en abandonar la ciudad, en esconderme. Pero me di cuenta de que aunque no eligiera, la vida iba a seguir, y preferí decidir yo, aunque me equivocara». Jesús apretó las flores entre las manos. El silencio volvió a llenar el taxi, pero no era vacío, estaba cargado de preguntas que lo acorralaban. ¿Tenía que volver a Estados Unidos para sentirse seguro? ¿O debía arriesgarse a construir algo desde cero en su propio país? El motor rugía suavemente, marcando un ritmo constante que acompañaba sus pensamientos. Recordó la voz de Mariana diciéndole que estaba ausente, que no bastaba con enviar dinero, que el amor necesitaba presencia. Tal vez México también le pedía eso: presencia, decisión, un paso firme. «No sé si tengo fuerzas para empezar otra vez», murmuró. El taxista lo miró por el retrovisor, sus ojos cargados de calma. «La fuerza no se espera, hijo, se encuentra en el camino». Jesús sintió un estremecimiento. Esa frase le sonaba como una verdad que había evitado. Tal vez estaba esperando sentir seguridad antes de decidir, cuando en realidad debía decidir para encontrar seguridad. El taxi avanzó por una calle arbolada. Las hojas húmedas caían lentamente, como si marcaran el paso del tiempo. Jesús entendió que, tarde o temprano,
tendría que elegir. Y esa elección no podía posponerse mucho más. Jesús permanecía con la mirada fija en la calle húmeda, como si buscara respuestas en los charcos iluminados por farolas amarillas. Sentía un peso que lo doblaba por dentro, una voz que le repetía que había fallado. No solo a Mariana, no solo a su madre, sino también a sí mismo. «¿Sabe, don Ernesto?», dijo de pronto con un hilo de voz. «A veces pienso que soy un fracaso, que todo lo que hice no sirvió de nada». El taxista lo miró por el retrovisor sin sorpresa, como si hubiera esperado esa confesión. «Fracaso», repitió despacio. «Esa palabra nos la enseñan desde chicos, como si fuera una condena. Pero el verdadero problema no es caer, hijo, es quedarse tirado». Jesús apretó los labios. «Yo me fui creyendo que volvería con dinero, con una vida hecha, y aquí estoy, sin casa propia, sin pareja, sin un rumbo claro». El silencio lo envolvió unos segundos, hasta que don Ernesto habló otra vez. «Le voy a contar algo. Cuando llegué a esta ciudad trabajaba de cargador en el mercado. Un día me robaron todo lo que había ahorrado en meses. Regresé a mi cuarto con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Pensé, soy un fracasado. Y sin embargo, aquí me tiene, manejando todavía, vivo, aprendiendo. El fracaso solo dura lo que uno decide cargarlo». Jesús escuchó con atención. Aquella anécdota sencilla tenía más verdad de la que quería admitir. «Pero la gente juzga», respondió con amargura. «En mi pueblo dicen que si uno se va y regresa con las manos vacías, es porque no supo aprovechar. Todos esperan que regrese con éxito, no con historias». Don Ernesto soltó una carcajada breve. «La gente siempre va a hablar, hijo. Si triunfa, dirán que tuvo suerte. Si cae, dirán que se lo buscó. Al final, lo único que importa es cómo se mira usted mismo en el espejo». Jesús se quedó en silencio, removido por dentro. Recordó las llamadas con su madre, su voz llena de orgullo aunque él apenas enviara unos $1 cada mes. Ella nunca lo llamó fracasado. Quizá era él mismo quien se había puesto ese sello en la frente. «Tal vez», susurró, «soy yo el que no se perdona». «Exacto», dijo don Ernesto con firmeza. «Y mientras no se perdone, va a seguir cargando esa sombra». Jesús cerró los ojos. Vio imágenes de su vida en Estados Unidos, noches de soledad en un cuarto pequeño, el ruido constante de las máquinas en la construcción, la espalda adolorida al final de cada jornada, y luego el silencio de Mariana, esa despedida sin palabras que lo dejó hundido. Todo eso lo había marcado, pero ¿acaso lo definía? «¿Y si ya no tengo fuerzas?», preguntó, casi con desesperación. «Entonces hágalo con lo poco que tenga», contestó el taxista. «Un paso chiquito, pero suyo. Eso es suficiente para empezar». Jesús respiró hondo. Dentro de sí, algo se resistía a creerlo, pero otra parte sentía que esas palabras lo empujaban a levantarse. El taxi giró hacia una calle iluminada por faroles antiguos. En las banquetas, parejas caminaban tomadas de la mano, riendo bajo el cielo despejado. Esa imagen lo golpeó. La vida seguía, vibrante, sin importar su derrota personal, y entendió que tal vez debía aprender a caminar de nuevo, aunque fuera con pasos inseguros. Don Ernesto no dijo nada más. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, un silencio que no era vacío, sino un espacio para que Jesús digiriera lo que acababa de escuchar. Jesús apoyó la frente en el cristal, y por primera vez en mucho tiempo no sintió solo tristeza, sino también una chispa de posibilidad. El taxi avanzaba sin prisa, y Jesús ya no miraba solo hacia afuera. Ahora lo hacía hacia adentro, repasando todo lo que había escuchado. El silencio entre él y don Ernesto era distinto. No era incómodo, sino reflexivo, cargado de lo no dicho. De pronto, un ruido seco interrumpió el motor. El vehículo se sacudió y se apagó poco a poco, quedando varado cerca de una plaza en Coyoacán. Don Ernesto soltó un suspiro, como quien acepta un contratiempo con resignación. «Parece que nos dejó aquí», dijo, girando la llave sin éxito. Jesús se tensó. «¿Y ahora qué hacemos?» «Esperar ayuda.
Pero mire, no es tan malo, estamos en buen lugar. El taxista señaló con la cabeza hacia la plaza arbolada. Jesús bajó del coche. El aire fresco olía a tierra húmeda y a pan recién horneado que escapaba de una panadería cercana. A lo lejos se escuchaban risas y música de un trío que tocaba bajo un toldo improvisado. Había algo acogedor en ese rincón, como si la ciudad misma les regalara un respiro. Se sentaron en una banca de hierro forjado, con vista a la fuente central. Niños corrían alrededor, salpicando gotas con cada zancada. Un hombre mayor alimentaba palomas con paciencia infinita, y parejas jóvenes paseaban de la mano, compartiendo el calor de un café en vasos de unicel. Jesús respiró profundo. Había olvidado cómo se siente esto, dijo mirando a su alrededor. La simpleza, el ruido de los niños, el olor a pan, la música en vivo. En Estados Unidos todo era distinto. Más ordenado, sí, pero también más frío. Don Ernesto sonrió. Es que aquí la vida se vive en la calle, en la gente. Aunque haya problemas, siempre hay espacio para reír, para compartir un taco, una canción. Eso nos mantiene vivos. Jesús bajó la mirada, pensativo. Tal vez he estado buscando la vida en los lugares equivocados. El taxista cruzó los brazos, recargándose en el respaldo de la banca. A veces uno cree que el futuro está lejos, en otra tierra, en otra gente, y resulta que lo que necesitaba estaba aquí, frente a los ojos, pero uno no lo veía. Un niño se acercó con un globo rojo en la mano. Lo miró fijo y le preguntó con ingenuidad, ¿quieres jugar? Jesús sonrió sorprendido. No, gracias, amiguito. Pero cuídalo, no lo vayas a soltar. El niño corrió de nuevo hacia sus amigos riendo. Jesús lo siguió con la mirada y por primera vez en mucho tiempo esa risa infantil le pareció una invitación a soltar sus miedos. ¿Sabe qué me pasa?, dijo de pronto, girándose hacia don Ernesto. Que tengo miedo de no saber empezar de nuevo, como si no tuviera las herramientas. El taxista lo miró con calma. ¿Y cree que los demás sí las tienen? Todos vamos improvisando, hijo. El secreto está en mirar lo pequeño, un café compartido, un pan caliente, un globo que no se escapa. Ahí empieza de nuevo la vida. Jesús sintió un nudo en la garganta. Aquella escena sencilla, aquel consejo envuelto en lo cotidiano, lo conmovía más que cualquier discurso motivacional. Un mecánico de paso se acercó y revisó el taxi. Va a tardar un ratito, dijo don Ernesto, pero no se preocupe, llegaremos a su destino. Jesús sonrió con ironía. Creo que ya estoy llegando, aunque todavía no lo sepa. El taxista lo miró con complicidad, como quien reconoce que una semilla acaba de germinar en el corazón de otro. El mecánico seguía revisando el taxi, y don Ernesto y Jesús permanecían en la banca, observando el ir y venir de la plaza. El aire fresco arrastraba aromas de elotes asados y chocolate caliente, y la música del trío cercano parecía encajar con el ritmo pausado de la conversación que se había ido construyendo. Jesús respiraba más tranquilo que antes, como si algo dentro de él se hubiera aligerado en ese breve descanso. De pronto, habló casi en un susurro. Me da miedo perder lo que todavía me queda. Don Ernesto lo miró con atención, como quien sabe que lo que viene necesita ser escuchado con el alma. Hijo, no temas perder lo que ya se fue. Teme perder lo que todavía puedes construir. Jesús parpadeó sorprendido por la fuerza de esas palabras. ¿Y qué es lo que todavía puedo construir?, preguntó con voz quebrada. El taxista se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Todo lo que decida, su vida, su familia, su paz. Lo que ya pasó no se puede cambiar, pero lo que sigue está esperando que usted se atreva. Jesús tragó saliva. Recordó a su madre sola en Puebla, enviándole mensajes de ánimo aunque él apenas respondiera. Recordó a sus amigos de la infancia, con quienes había perdido contacto por perseguir una vida al norte, y se recordó a sí mismo, en noches solitarias, deseando tener alguien con quien compartir un café. A veces siento que ya no merezco nada de eso, confesó. Don Ernesto negó con la cabeza.
Eso es mentira que usted mismo se repite. Todos merecemos una segunda oportunidad. La vida no se trata de ser perfectos, sino de aprender y volver a intentarlo. Jesús bajó la mirada, tocando con los dedos el ramo de bugambilias que aún llevaba consigo. Las flores ya empezaban a marchitarse, pero conservaban su color intenso. ¿Y si vuelvo a fallar?, preguntó en un murmullo. Entonces se levanta otra vez, contestó el taxista con firmeza. Fallar no lo hace menos hombre, lo hace humano. Lo que sí lo puede quebrar es dejar de intentarlo. Jesús sintió un nudo en la garganta. Había escuchado muchas frases en su vida, pero esa le calaba diferente. No sé por qué, pero cuando usted habla siento que todo tiene sentido, dijo con sinceridad. Don Ernesto sonrió con modestia. No soy sabio, hijo. Solo he vivido más años que usted, y la vida se encarga de enseñar a golpes. Si mis palabras le sirven, es porque en su corazón ya estaba la respuesta, solo necesitaba escucharla en voz alta. La música del trío cambió a un bolero suave. Una pareja de ancianos bailaba torpemente en la plaza, riendo como si fueran adolescentes. Jesús los observó con ternura. «Quiero eso algún día», dijo sin pensar. «Quiero volver a reír así sin miedo». «Y lo tendrá», respondió don Ernesto, «si decide empezar hoy». El mecánico cerró el cofre del taxi y levantó la mano en señal de que todo estaba listo. Don Ernesto se puso de pie, pero Jesús permaneció sentado unos segundos más, mirando la plaza como si no quisiera que ese momento terminara. Finalmente, se levantó y suspiró. «Gracias, de verdad. Sus palabras me dejaron pensando». El taxista le puso una mano en el hombro. «Eso es suficiente por ahora. Ya verá que cuando uno empieza a pensar distinto, la vida se acomoda poco a poco». Jesús asintió. Sabía que ese consejo final no se borraría de su memoria. Era una semilla que empezaba a germinar, aunque todavía no supiera en qué se convertiría. El taxi volvió a encenderse y retomó su camino hacia la colonia Roma. La noche ya caía sobre la ciudad, y las luces de los faroles pintaban de dorado las calles mojadas. Jesús observaba por la ventana, pero no veía solo edificios o transeúntes, veía reflejos de todo lo que había hablado con don Ernesto. Sus palabras retumbaban como ecos en su mente, obligándolo a mirarse distinto. Cuando por fin llegaron al hotel, un edificio pequeño con fachada colonial restaurada, Jesús sintió un vacío extraño. No era alivio, ni tampoco cansancio. Era la certeza de que no quería que ese viaje terminara. El taxi se detuvo frente a la entrada. Don Ernesto apagó el motor y volteó hacia él con gesto tranquilo. «Aquí es, hijo». Jesús dudó unos segundos antes de abrir la puerta, miró la fachada iluminada y luego volvió la vista hacia el taxista. «No sé cómo agradecerle. Usted no tenía por qué escucharme ni decir todo lo que me dijo. Y, sin embargo, siento que me ayudó más que nadie en mucho tiempo». Don Ernesto sonrió, mostrando arrugas profundas alrededor de los ojos. A veces uno sube a un taxi pensando que es solo un traslado, pero los caminos siempre nos ponen frente a quien necesitamos. Jesús tragó saliva. Sentía un impulso fuerte de seguir conversando, de no dejar ir a ese hombre que se había convertido en algo más que un conductor. «¿Puedo pedirle un favor?», dijo con timidez. «Claro. Un último consejo, algo para empezar de nuevo». El taxista lo miró con intensidad, como si supiera que esas palabras quedarían grabadas en su memoria para siempre. «Empiece consigo mismo. No espere a tener todo resuelto, ni a que otros lo acepten. Empiece por perdonarse, por reconocerse. Cuando uno se encuentra a sí mismo, todo lo demás empieza a caer en su lugar». Jesús sintió un estremecimiento en el pecho. Aquella frase lo atravesó como una verdad imposible de ignorar. Se quedó en silencio, mirando el rostro sereno de don Ernesto, intentando grabar cada rasgo en su memoria. «Empieza conmigo», repitió en voz baja, como si quisiera convencerse. Don Ernesto asintió. «Así es. No busque respuestas afuera, usted ya las tiene, solo le falta escucharse». El bullicio de la ciudad seguía vivo alrededor.
risas de jóvenes saliendo de un bar cercano, el sonido de un organillero a lo lejos, pasos apresurados sobre la banqueta húmeda. Pero dentro del taxi, el tiempo parecía detenido, como si ese instante tuviera un peso especial. Jesús no quería bajarse. Había algo en la calma de aquel hombre que le resultaba necesario, casi vital. ¿Y si algún día me pierdo otra vez?, preguntó con un dejo de miedo. El taxista sostuvo su mirada. Entonces, recuerde que siempre puede volver al camino, y si no lo encuentra, confíe en que la vida le pondrá a alguien que le recuerde cómo seguir. Jesús bajó la mirada, conmovido hasta el borde de las lágrimas. Abrió la puerta lentamente y salió del taxi. El aire nocturno lo recibió con un frescor distinto, como si la ciudad le diera la bienvenida de nuevo. Antes de entrar al hotel, se inclinó hacia la ventanilla y dijo: «Gracias, don Ernesto. Nunca voy a olvidar este viaje». El conductor levantó la mano en un gesto sencillo pero lleno de significado. «Que Dios lo acompañe, hijo». El taxi arrancó despacio y se perdió entre las luces de la calle. Jesús lo siguió con la mirada, hasta que desapareció en la esquina. Sentía que no había sido un simple trayecto, sino un encuentro destinado a cambiarlo para siempre. Jesús entró en el pequeño hotel con el corazón acelerado. El sonido del timbre en la recepción, el olor a madera encerada y el eco de sus pasos en el pasillo parecían exagerar la sensación de vacío que lo rodeaba. Subió a su habitación y dejó la maleta en un rincón. Se sentó en la cama, con las bugambilias entre las manos, y permaneció un largo rato mirando el techo. Las palabras de don Ernesto lo seguían persiguiendo. Empiece consigo mismo. Era como si esas sílabas se hubieran grabado en su piel. No podía ignorarlas. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había cargado: el abandono de Mariana, la presión de cumplir expectativas, el miedo a regresar con las manos vacías. Pero ahora, por primera vez, sentía que tal vez tenía permiso de soltar ese peso. «¿Y si realmente puedo empezar aquí?», murmuró en voz baja. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde el segundo piso podía ver la calle empapada, con farolas reflejándose en los charcos. Vio a la gente caminar con normalidad, comprando tamales, riendo con amigos, viviendo sin la angustia que lo oprimía. Le parecía increíble que la vida pudiera seguir tan natural para los demás. Sacó el celular del bolsillo y dudó. Marcó el número de su madre y tras unos segundos escuchó su voz cálida, cargada de ternura. «Jesús, mijo, ¿ya llegaste?» «Sí, mamá, ya estoy aquí». Hubo un silencio breve y luego ella preguntó con cautela: «¿Y cómo te sientes?» Jesús respiró hondo. «Diferente, todavía confundido, pero creo que quiero verte. Quiero ir a Puebla a visitarte». La voz de su madre se quebró de emoción. «Te esperamos con los brazos abiertos, hijo. Tu cuarto está igual que siempre». Al colgar, Jesús sintió que una decisión comenzaba a tomar forma. No sabía exactamente cómo reconstruir su vida, pero sabía que debía comenzar por lo esencial: su familia, sus raíces. Se recostó un momento y pensó en sus viejos amigos. Recordó tardes jugando fútbol en la cancha del barrio, las risas, los sueños compartidos. ¿Cuántos de ellos seguirían allí? ¿Lo reconocerían? ¿O sería un extraño? El temor lo golpeó con fuerza. «¿Y si me rechazan?», se preguntó en voz baja. Pero inmediatamente la voz de don Ernesto apareció en su memoria. «La fuerza no se espera, se encuentra en el camino». Eso le dio valor. Quizá no necesitaba certezas, solo el paso inicial. Jesús se levantó de la cama, abrió la maleta y tomó una libreta vieja donde solía anotar gastos. Esa noche escribió una lista sencilla: visitar a su madre, buscar a sus amigos, recorrer su ciudad natal. Nada más. Pero esas tres cosas le parecían un faro en medio de la oscuridad. Se miró en el espejo del baño. Sus ojos cansados lo observaban con dureza, pero en ellos también brillaba algo nuevo, una chispa que no había sentido en años. «Empieza conmigo», repitió,
esta vez con voz firme. La madrugada llegó lenta, y Jesús apenas durmió, pero no le importó. Sabía que al día siguiente comenzaría algo distinto, y aunque los miedos seguían allí, se sentía capaz de enfrentarlos. La mañana amaneció clara, con un cielo azul que contrastaba con la humedad de la noche anterior. Jesús salió del hotel con la maleta ligera, como si también hubiera dejado parte de su carga en aquella habitación. El aire fresco de la Roma lo llenaba de una energía que no sentía desde hacía años. Caminó unos pasos buscando un taxi, y de pronto lo reconoció a lo lejos. El auto color vino, con el toldo gastado, avanzando despacio por la avenida. Levantó la mano y don Ernesto detuvo el coche. Al verlo, sonrió con complicidad. «¿Otra vez usted, hijo?», dijo con humor. Jesús entró al vehículo y cerró la puerta. «Sí, pero esta vez no necesito que me lleve a un hotel. Quiero que me lleve a la terminal de autobuses. Voy a Puebla». El taxista lo miró por el retrovisor y asintió en silencio, como quien entiende sin necesidad de preguntas. El trayecto fue tranquilo. Jesús observaba la ciudad con otros ojos. Ya no la veía como un extraño que regresaba, sino como alguien que empezaba a reconciliarse con sus raíces. Los murales, los puestos de comida, el bullicio, todo parecía invitarlo a recuperar lo que había perdido. «¿Y cómo se siente ahora?», preguntó don Ernesto rompiendo el silencio. Jesús sonrió, con miedo, pero también con esperanza. Antes solo veía lo que había perdido. Ahora empiezo a ver lo que todavía puedo construir. El taxista asintió satisfecho. Eso es lo único que importa. El miedo siempre estará, pero si camina acompañado de esperanza, ya no pesa igual. Jesús se recargó en el asiento, dejando que esas palabras lo envolvieran. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el camino tenía sentido. Al llegar a la terminal, el taxi se detuvo. Jesús bajó con la maleta y se inclinó hacia la ventanilla. «No tengo cómo pagarle todo lo que me dio, don Ernesto. No hablo del viaje, hablo de sus palabras». El hombre sonrió mostrando las arrugas de sabiduría en su rostro. «No me debe nada, hijo. Lo único que quiero es que cumpla con lo que se prometió, empezar consigo mismo». Jesús extendió la mano, y don Ernesto la estrechó con fuerza. Fue un apretón breve, pero lleno de significado. «Gracias. Nunca lo olvidaré». El taxi arrancó y se perdió entre el ruido de los motores. Jesús lo siguió con la mirada hasta que desapareció, y entonces entró a la terminal con el corazón firme. Sabía que lo esperaba su madre, su gente, y un futuro que ya no le parecía imposible. Mientras subía al autobús, pensó en todo lo vivido en menos de un día. Había llegado al aeropuerto cargado de dudas y dolor, y ahora se marchaba con un inicio distinto en el horizonte. Todo gracias a un encuentro inesperado que lo había hecho mirar hacia adentro. Se acomodó en su asiento, cerró los ojos y murmuró para sí mismo: «Empieza conmigo». La frase resonó como un mantra, como una promesa que no estaba dispuesto a romper. El motor del autobús rugió, y Jesús sintió que con ese sonido también arrancaba una nueva etapa de su vida. Una etapa en la que el pasado ya no sería una cadena, sino un aprendizaje. Y mientras el vehículo se alejaba, su corazón latía al compás de una certeza. Había regresado, y esta vez estaba listo para quedarse. Antes de cerrar esta historia, recuerda: si te conmovió el viaje de Jesús y las palabras de don Ernesto, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan la fuerza de la vida. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con más historias que transforman el corazón.